Miren qué interesante publicación estuvieron compartiendo hace un rato en Twitter, me puse a leerla, y habla sobre un hecho que hace un año, el día 24 de enero, ocurrió y que, como dice la propia publicación de un par de investigadores de un instituto que hace ciencia genómica en los Estados Unidos, tuvo que habernos alertado y tuvo que haber encendido las alarmas sobre algo que estaba siendo muy particular al SARS-CoV-2, los asintomáticos. Ustedes recordarán que durante mucho tiempo, pues prácticamente en todo el mundo, incluido pues obviamente México, se llegó a decir que las personas asintomáticas no contagiaban. Bueno, pues esto ya obviamente al paso de un año ha sido desmentido, y hace un año habría provocado, si se le hubiese puesto atención, seguramente que se tomaran medidas distintas. El día en que dejamos que COVID-19 se saliera de control. Miren qué interesante. Enero 24 marca el primer aniversario de un evento trascendental, pero en gran parte desapercibido en la historia de la pandemia de COVID-19. El primer informe publicado de un individuo infectado con el nuevo coronavirus que nunca desarrolló síntomas. Esta confirmación temprana de una infección asintomática, muy temprana, era enero, de una infección asintomática debería haber hecho sonar las alarmas y alterado profundamente nuestra respuesta a la tormenta que se avecinaba, pero no lo hizo. Un año después, todavía estamos pagando el precio de este catastrófico error. Al menos 1 de cada 3 personas infectadas con SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, no presenta síntomas. Esa es la conclusión de una revisión que acabamos de publicar en Anales de Medicina Interna, una revista, y resume los resultados de 61 estudios con más de 1.8 millones de personas. Y luego la forma en que lo hicieron me parece que muy concluyente, ¿no? 1.8 millones, hagan de cuenta que hicieron un censo, o sea que el número de personas, el N para la investigación, pues fue muy bueno. Pero durante gran parte de la pandemia, la resistencia feroz e incluso el negacionismo absoluto, que fue algo que pasó en México, al reconocer este patrón de enfermedad no tan típico, llevó a prácticas de prueba ineficaces que permitieron que la pandemia se saliera de control. El 28 de enero de 2020, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo: en toda la historia de los virus de transmisión respiratoria de cualquier tipo, la transmisión asintomática nunca ha sido la causa de los brotes. Incluso si hay una rara persona asintomática que pueda transmitir una epidemia, no es impulsada por portadores asintomáticos. Lo estaba diciendo el experto de los Estados Unidos, ¿eh? O sea, este fue un error que se cometió en todo el mundo. Esta fue una opinión muy extendida, dice la publicación, y el 8 de junio de 2020, un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud, o sea, la misma OMS, calificó la transmisión asintomática como muy rara. Para su crédito, Fauci fue uno de los que criticó de inmediato ese comentario, porque ya se habían hecho investigaciones, con base en los datos epidemiológicos que estaban disponibles desde sus comentarios anteriores. Dijo que no era correcto caracterizar la transmisión asintomática como rara. En junio, cuando publicamos un informe de 16 cohortes con proporciones considerables de infección asintomática y sugerimos que podría desempeñar un papel en la progresión de la pandemia, varios investigadores escribieron cartas al editor exigiendo que se retractara de nuestro artículo. Claro. Hoy en día, la mejor evidencia sugiere que aproximadamente la mitad de los casos de COVID-19 son causados por personas infectadas que no presentan síntomas cuando transmiten el virus. Por eso es tan importante el uso de la mascarilla, porque a lo mejor no sabes que estás infectado, pero sí puedes infectar a los demás.
Estos esparcidores libres de síntomas se dividen a grandes rasgos entre aquellos que posteriormente desarrollan síntomas, conocidos como individuos presintomáticos, y aquellos que nunca desarrollan síntomas. Si bien la importancia de la infección asintomática para comprender el COVID-19 ha sido sorprendente para algunos, los expertos en enfermedades infecciosas saben desde hace mucho tiempo que la infección sin síntomas es común en muchas enfermedades. Más del 90% de las personas infectadas con poliovirus no presentan síntomas y se estima que alrededor del 75% de las infecciones por influenza son asintomáticas. Sin embargo, estos importantes precedentes se han ignorado en gran medida. La infección asintomática por coronavirus no es necesariamente benigna. Varios estudios han informado exploraciones pulmonares anormales en personas infectadas sin síntomas, así como miocarditis, un tipo de inflamación del corazón. No se conocen las implicaciones para la salud a largo plazo de una infección asintomática. Aunque el conocimiento sobre la infección asintomática ha evolucionado mucho, las tácticas para combatir la pandemia no lo han hecho. Ahora es obvio que evaluar solo a aquellos con síntomas, como era común al principio de la pandemia, es un error, porque ignora las legiones invisibles de personas infectadas que no presentan síntomas. Pero no basta con aumentar el número de pruebas. El problema es que las prácticas de prueba actuales no son adecuadas para detectar y contener una infección asintomática. Esto es todavía más grave, ¿no? Prácticamente todas las pruebas de coronavirus realizadas en Estados Unidos buscan el material genético del virus mediante la reacción de en cadena de la polimerasa, la PCR. Requiere equipos costosos y técnicos capacitados. Los resultados generalmente se devuelven días, a veces incluso semanas, después de la prueba. Eso significa que las personas se enteran de que se han infectado con el SARS-CoV-2 mucho después de haber transmitido el virus a otras personas. Las pruebas se centran más en la contabilidad, o sea, contar el número de infecciones detectadas, que en contener la propagación del virus. Y esto es lo que hemos estado haciendo. Bueno, y en México ni en pruebas, ¿no? O sea, ni pruebas hay. Pero eso es lo que se ha estado haciendo, contar el número de personas infectadas. Ya, pero si ya encontraste a alguien en muchos países, incluido México, pues ya ven que los mandaban a su casa con hicieron como un itacate. Árale, váyase a seguir contagiando gente en su casa. Errores gravísimos, ¿no? Lo que se necesita es un pivote hacia un tipo diferente de prueba. Las pruebas de antígenos que buscan un poco de proteína de coronavirus cuestan solo unos pocos dólares cada una y pueden producir resultados en minutos. Al igual que las pruebas de embarazo caseras, requieren una instrucción mínima. Las pruebas de antígenos son ideales para detectar personas que son infecciosas, en lugar de aquellas que pueden haber pasado mucho tiempo de la fase infecciosa de COVID-19 o que albergan niveles tan bajos del virus que es poco probable que infecten a otras personas. Miren qué interesante es esto también. Vale mucho la pena entonces hacerse una prueba de antígenos. La más barata, por cierto. Es mucho más barata que la PCR. Hacerse la prueba de antígenos. Y si resulta que das positivo, o sea, quiere decir que ya pasaste por la enfermedad, de todas maneras, y creo que más en ese momento es cuando tienes la obligación de ser muy precavido. No porque te vayas a enfermar tú ya pasaste la infección, sino porque puedes infectar a los demás. Las pruebas caseras rápidas y económicas ayudarían a las personas infectadas a aislarse antes de que pudieran propagar el virus. Las pruebas frecuentes, al menos varias veces por semana, son esenciales. Como lo demuestran los exitosos esfuerzos de pruebas en algunas universidades que han permitido a los estudiantes regresar al campus. Un nuevo enfoque en la autoevaluación en combinación con asistencia financiera y quizás incluso alojamiento temporal para el aislamiento abordaría directamente el problema de la infección asintomática. El lanzamiento de las vacunas COVID-19 conlleva el riesgo de una nueva ola de infecciones asintomáticas.
Se ha demostrado que las 2 vacunas autorizadas por la Administración de Drogas y Alimento previenen enfermedades, pero no infecciones asintomáticas. Incluso después de la vacunación, el coronavirus aún puede residir temporalmente en el revestimiento del tracto respiratorio, lo que permite infectar a otros. Los resultados preliminares de un ensayo de vacuna parecen alentadores, con una aparente reducción de 2/3 de la infección asintomática después de la primera dosis, pero se están realizando muchos otros estudios. No existe una máquina del tiempo que nos permita regresar al 24 de enero de 2020 y hacer los planes que deberíamos haber hecho, que hubieran reconocido la importancia de la infección asintomática, pero no es demasiado tarde para reconocer el error y avanzar agresivamente hacia las prácticas de prueba que ayudarán a poner fin a la pandemia. Esto me parece de lo más interesante que hay y muy importante. Estas son las cosas que deberían darle a conocer al gobierno. Miren, está pasando esto. Necesitamos hacer pruebas, muchas pruebas. Y también, obviamente, si una persona sale positiva, apoyarla para que no siga propagando la infección, si no, nunca vamos a acabar. Un caso del año pasado, día 24 de enero, que pasó completamente inadvertido o que se minimizó, como lo hizo el mismo Fauci, ¿no?, en Estados Unidos, aunque después rectificó y reconoció el error. Ahora ya se sabe. La pregunta es, ¿hará caso el gobierno a este tipo de pruebas científicas que muestran que hemos estado cometiendo un error? Ni les digo lo que pienso, ustedes saben. Saludos, compas.